Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. You know, this idea of the Father coming to Houston. Howdy, Father. Howdy. Howdy. Just understanding the essence of what Opus Dei is and just being able to sanctify our daily work, you know, and to know that despite your personal circumstances, your occupation and what have you, we're all called to be saints. Y nosotros, como nos enseña nuestro Padre, lo que tenemos que hacer es transformar precisamente el trabajo en oración, transformar todo en diálogo con Dios, y esa es nuestra fuerza. Can you explain to us how to make choices while keeping our freedom intact? Solo por amor se puede hacer con libertad todo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. My family is still Protestant though, so I would deeply appreciate your prayers that they would find and discover the church. Rezaré por tus padres. ¿Tú rezas mucho también? How can we help our children to use technology wisely and prudently? Y que tienen que ser de señores de sí mismos, tienen que mantener su libertad. Nuestro trabajo nos pone en constante contacto con el sufrimiento humano. And I love military airplanes. So how can we better live temperance in today's world? This year, I've had a lot more one-on-one conversations with my children, particularly when I encourage them to express themselves and I show them that I truly want to listen. They open up to me about themselves, their feelings, their deepest desires, their observations about the world around them. My children teach me so much. They tell me what they think about me. Si la amistad es mutua, y al ser mutua tiene que haber comunicación en las dos direcciones. El padre y la madre tienen que comunicar lo que llevan dentro, manifestar según ya la edad que se tenga, hacerles partícipes de las propias preocupaciones y luego fundamentalmente, como para todo, y no es una solución fácil, piadosa, sino que es la pura verdad, hay que rezar mucho por los hijos y pedir a los hijos que recen por los padres. I am a flight controller here at the Johnson Space Center. I work for a subcontractor for NASA. This has always been a dream job for me. I've been a space geek since I was a little kid. I wanted to be an astronaut, all of those things. This weekend, we're celebrating a major anniversary, the 50th anniversary of the landing on the moon. And so, as a question, I actually have a trivia question, and the crowd can help answer this. What was the first word said on the surface of the moon? And the first words said on the moon were Houston the Eagle has landed. And so we have a gift on behalf of everyone here. Houston the Father has landed.
Hello, Father. How are you? Very well. Thank you so much for visiting us and for your prayers. As you know, because of an automobile accident that was very serious, I'm unable to be with you there in Houston. And it's really through God's grace and the prayers of many people that I'm doing as well as I am. Father, in 1983, I was blessed to meet Don Alvaro in Mexico. He said that Americans need to have more heart like the Mexicans. Tener más corazón no es una cuestión de puro sentimiento, de sensiblería, sino que es una cuestión, sobre todo es la voluntad, el querer de verdad a las personas. ¿Y cómo vamos a poder querer más a las personas? Que es querer su bien, interesarnos por las personas, el tener en la cabeza siempre y en el corazón que toda persona es importante, que no hay nadie que ante nosotros esté, que podamos dar por descartada. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Solo cuando Dios nos dilata el corazón, cuando Dios nos hace querer más. Y esa fuerza para querer es la caridad de Cristo. Y esa la conseguimos pidiéndosela al Señor. Padre, yo no vengo a hacerle pregunta, pero más bien a contarle un favor que recibí de don Álvaro y San José María. Cuando estaba esperando a mi tercer bebé, le diagnosticaron un problema en los cromosomas. Le dijeron que no duraría más de 2 semanas, que si nace y no podría caminar o respirar bien o necesitaría soporte. Ahí está María Daniela, 3 años y medio. She's María Daniela. Viendo la expansión de la obra en todo el mundo, aquí en Texas, en Estados Unidos, en toda América, en Europa, en Asia, en África, me viene mucho a la mente el recuerdo de nuestro Padre, ¿no? de los inicios de la obra, de la fe de nuestro Padre cuando recibió esta misión, este encargo del Señor, que él luego lo escribía hacía tantísimos años. Me decía: queridísimos, Jesús nos urge, quiere que se alce de nuevo, no en la cruz, sino en la gloria de todas las actividades humanas. Veía todo el panorama del mundo.